Las catas de vino todas son subjetivas, ¿vale? Por lo cual, lo que diga cada uno será totalmente diferente porque tenemos narices diferentes y tenemos percepciones olfativas un poquito diferentes. Más desarrolladas, menos desarrolladas, pero no se pueden debatir a la hora de hablar respecto a un olor determinado que le dé una persona u otra. Así que yo en eso no me meteré tanto, sí me meteré un poco en lo que puede ser en literatura o en saber expresar el vino, que es lo que, en fin, lo que yo quiero hacer. Hoy lo que vamos a hacer son varias cosas en concreto. Vamos a hacer lo que son disoluciones, que son las catas de agua con los sabores más técnicos que tenemos en boca, llamados azúcar, ácido, amargo y salado, para que tengáis los conceptos donde os dan en boca. Con eso lo que vamos a tener son, a la hora de tener un vino o catar un vino, tener mucho mejor marcado cuando nos dé ese sabor ácido o ese sabor amargo, y el por qué nos los va a dar, que eso también lo iremos viendo conforme la evolución de las distintas tipologías de vino que vamos a ver. Eso será en la parte, digamos, práctica, en la cual vamos a catar dos vinos, elegidos dos monovarietales fáciles y muy específicos. En este caso es una Tempranillo de Granada, que la uva Tempranillo es una uva fácil, fresca, frutal y que su punto más álgido en una Tempranillo son las connotaciones lácteas que pueda tener el vino, en este caso, porque cada uva, ya más o menos, digamos, iréis aprendiendo, tienen unas diferentes connotaciones. Así, por ejemplo, una uva Merlot te puede dar violeta y una uva Cabernet Sauvignon pues te puede dar pimiento verde. ¿Pero por qué? Porque son conceptos que tienen muy concreto en cada planta, no quiere decir que estén hechos, que estén elaborados con, sino que dentro de lo que son las materias de la química que pueda tener, pues te dan esas percepciones en nariz. Tened en cuenta que en una cata el 85% alto, digamos, es nariz, el resto es complementario. Sin nariz no hay cata, por mucho que lo echéis en boca, y podéis hacerlo muchas veces cuando intentáis comer una comida y os tapáis la nariz, que no sabe nada. La nariz es lo que nos va a decir tipología de vino, qué tipo de vino y cómo está el vino. La boca solamente va a ser el receptor. Si veis muchas veces cuando vamos a catar o cuando vais a comer algo, lo primero que hace es el olor entra por nariz y rápidamente empezamos a salivar. Pero si no entra olores por nariz, no salivamos. Por mucho que veamos la comida, primero nos tiene que oler la comida. Pues lo mismo pasa a la hora de un vino, ¿no? Si no olemos, no sabemos o no estamos predispuestos a saber lo que hay. Haremos catas así y haremos catas a ciegas para que vuestro sentido del olfato se venga un poco más arriba. Las catas a ciegas, lo único que vamos a demostrar es, incluso si podemos, voy a traer copas negras para hacerlo mucho más fácil, para hacer solamente olfacciones solamente con nariz. ¿Para qué? Para que podáis desarrollar un poco más el sentido. Pensad que el sentido de la nariz o del olfato, como he dicho, cada uno es particular, pero sí os digo y os abogo desde ahora de ir oliendo o olfateando todas aquellas cosas que os topéis. O sea, la manga de una camisa, cómo huele un cartón, cómo huele una hoja. ¿Por qué? Porque esas cosas nos va a hacer, porque son olores que nos podemos encontrar en el vino. Y son cosas que en un futuro nos puede ayudar. Nosotros tenemos justamente detrás del cerebro lo que es el hipotálamo, que es donde está, digamos, las percepciones olfativas. Contra más recuerdos olfativos tengamos, el hipotálamo crecerá mucho más y tendremos más percepción a la hora de una cata. Intentar, importante, yo lo comento, al menos una vez a la semana, que es cuando me veis, no entrar fumando. Sé que es complicado para aquellos que son fumadores empedernidos, porque la pituitaria, sobre todo la amarilla, más que la roja, que la amarilla es la primera, os la echáis a perder y las primeras olfacciones os la voy a pasar un poquito mal. Luego ya la nariz se acostumbra. Y si podéis, no tomar café y tomar infusiones, al menos cuando entréis, que encima te os va a venir hasta bien, para el estómago o para la resaca, os va a venir mejor con cafelito. Entonces lo comento así a dicho modo, si podéis intentar tener esas pausas, y si es infusiones de menta o de poleo menta que son más refrescantes, mejor. De hecho, viniendo para acá me he tomado yo una para que me refresque el desayunado y después me tomo una infusión. Respecto a lo que es la teoría en sí, bueno, aquí tengo cuatro apartados que veremos. Empezaremos por lo que es viticultura pura, como es la morfología de la vid, en la cual veremos
los ciclos vegetativos que tiene una vid, veremos un poco todo lo que conlleva la climatología, tipos de suelos, veremos los suelos, cómo influyen y qué tipologías de suelo, cuáles son los suelos ideales para que crezca una vid. Veremos también un poco lo que son, de dónde salen esos famosos que se llaman siempre taninos o acidez, que salen solamente de las pepitas, sobre todo en un 85-95% aproximadamente, pero veremos por qué sabe así y por qué tenemos esos sabores. Sin saber morfología de la vid, a la hora de catar va a ser complicado. Intento que sea todo muy facilito, muy concretito, para que tengáis un poco los conceptos bien marcados. Una vez hecho eso, ahí tenéis copitas, que lo que vamos a hacer es, echaremos, hay copas suficientes, ¿no? 3, 6, 9, 11, sí creo que hay. Vale, intentar coger cada uno 4 copas, le vamos a llenar un poquito de agua, y yo os voy a echar en una sal, en un azúcar, en otro amargo y en otro ácido. ¿Vale? Probáis un poquito. Y el concepto simplemente es eso, o sea, que no os vais a morir porque probáis un poquito de agua con sal, o agua con vinagre, que tampoco pasa nada. El concepto es que os marque rápidamente la acidez, el amargor de un bitter, para que tengáis concretamente, una vez pasado eso y tenéis las disoluciones concretamente donde os den, porque os vais a confundir lo dulce y salado sobre todo, porque se dan punto de lengua, y si queréis lo hablamos después, o incluso os lo dibujo si queréis, ¿vale? Para que tengáis las cosas claras. Pasamos a lo que es la cata del vino y os comento cómo se cata un vino, ¿vale? De vuestra derecha a izquierda os voy a servir dulce, salado, amargo y ácido, para que tengáis los conceptos. Venga, vamos a echaros polvito. A ver, el primero, probar. Y tenéis que ver o intentar averiguar dónde está la percepción de lengua. ¿En la punta o detrás de la punta de la lengua? Detrás. Vale. Justamente no es la misma intención, son un poquito más detrás. Dulce. ¿Sí? Lo tenemos, ¿no? Eso va a pasar cuando os toméis mucho vino dulce, los Pedro Ximénez y eso, si lo habéis probado, siempre os va a dar ahí al principio. Segundo vino, o segunda muestra mejor, ¿no? Porque vino no hay, vino luego. ¿Dónde os da? La punta. Si recordáis un poquito los vinos de Jerez, que siempre al principio cuando toméis un Jerez, la primera percepción, esa línea aquí, en la punta de la lengua. ¿Vale? Seguimos con el tercero. Venga, con un poquito, aunque tampoco os voy a matar, ¿eh? ¿Fondo o los laterales? Atrás, ¿no? Fondo casi llegando a campanilla, digamos, ¿no? Vale. Entonces, ¿esto qué es? Un sentimiento amargo, ¿no? Y el último, ¿lo notáis, no? ¿Vale? El hecho de poneros esta prueba simplemente es para que tengáis después los conceptos muy claros. Para cuando, por ejemplo, Gonzalo os hable de vino o toméis vinos, que tengáis los conceptos claros de dónde os puede dar cada sensación en boca. Bueno, enjuagamos catavinos y ahora empezamos a hacer lo que es la cata y os comentaré un poco cómo vamos a catar.